Tenemos la ponencia del doctor Mauricio Zabalgoitia Herrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. El doctor es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y máster y doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Desde 2017 es investigador en el ISUE, en el área de Teoría y Pensamiento Educativo, y profesor de género en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos por la UNAM. Es miembro del SNI, del CONACYT y del UNO. Realizó el postdoctorado en Masculinidades y Estudios Culturales en el en Berlín, con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde la interdisciplina trabaja temas de educación, género, masculinidades, violencias y cultura. Actualmente trabaja en el proyecto Violencias de Sexo Género en la Universidad, Masculinidades, Prácticas Subjetivas y Puntos de Vista del Estudiantado. Y es miembro del Grupo Asesor de Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Sus dos últimas publicaciones en el ámbito de las violencias y las masculinidades son en 2020, Estudiantes y Violencia de Sexo Género en la Universidad, Propuestas de Acción Comunitaria en la UNAM, 2017-2019, Femeris, Revista Multidisciplinaria de Estudios de Género. También Género, Masculinidades y Educación Superior en México, un estado de la cuestión en la Revista de Investigación Educativa. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Mauricio Zabalgoitia. Voy a empezar a proyectar la presentación. De acuerdo, muchas gracias. Pues es un placer, como siempre, estar aquí con todas y con todos en este programa integral de capacitación. Como ya anunció Sandra, hoy estaremos hablando sobre el campo de estudio de las masculinidades, algunas nociones teóricas como la masculinidad hegemónica, que es sin duda una de las más conocidas, pero también trabajaremos algunas otras. Y bueno, luego entraremos en la segunda parte de la sesión a trabajar algunas nociones de las formas de violencia y también hoy quisiera compartirles algunos resultados de un trabajo de campo que estoy haciendo tanto en el proyecto que Sandra mencionó como en el taller de orientación educativa que tengo el placer de dar en el Colegio de Pedagogía y en donde alumnas, sobre todo alumnas porque son todas mujeres, solamente un alumno, pues hemos estado observando problemas desde la lupa, digamos, del género y las masculinidades, problemas muy vigentes de violencia con perspectiva de género en las relaciones en la universidad. Bueno, no quisiera pasarme los agradecimientos, por supuesto, a la coordinación y a su excelente organización, como siempre, a la doctora Tamara Martínez, a la maestra Sandra Barranco, y bueno, también, por supuesto, agradecer muchísimo su presencia, la presencia de las autoridades se encuentran hoy aquí, de académicas, académicos, docentes, técnicas y técnicos y todo el personal, ¿no? Destacar también el enorme trabajo que se nota que se están haciendo en las distintas coordinaciones. Ha sido muy emocionante en las últimas fechas ver todas esas propuestas, encuentros, conversatorios que se están haciendo con perspectiva de género, lo cual pues da mucha emoción y prepara este tipo de trabajos de cara al tipo de género que tenemos actualmente. Bueno, pues yo quería hablar hoy un poco menos, pero bueno, creo que hablaremos 50 minutos, se va acumulando como siempre material y bueno, entonces, pero no quisiera hablar más de esos 50 minutos para que pudiéramos tener una ronda de conversación y una ronda de intercambio de ideas. Bueno, pues si les parece, ponemos la primera diapositiva, vamos entrando en materia para aprovechar el tiempo, ¿no? Bueno, así de manera muy general, bueno, pues los estudios de las masculinidades o masculinidades, ¿no? Como se conoce hoy a secas, ahí en la diapositiva podemos ver un poco la evolución que ha ido teniendo el nombre del campo. Bueno, pues son sobre todo una área multidisciplinaria de estudio, ¿no? Que se interesa en general por las diversas maneras de ser hombre, así como preguntas muy específicas en cuanto a qué significa la masculinidad y sus formas, pues en contextos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el hogar, la política, la educación, la universidad, ¿no? En el caso que nos ocupa hoy. Bueno, siempre es importante remarcar que como campo de estudio, las masculinidades se deben por completo a la teoría feminista, ¿no? Y sobre todo a la diversidad de líneas de conocimiento
que ahí se vienen configurando pues desde hace décadas, ¿no? Así también, bueno, es importante hacer la pequeña mención de los estudios de las masculinidades, si bien ahora es que han tenido quizá una penetración más amplia en el campo universitario y también en el campo público, por supuesto también en el campo digital, bueno, pues no son nuevos, ¿no? Ni en las universidades, ni en el ámbito de la militancia organizada, en el ámbito del mundo civil, ¿no? Ya desde los años 80 y 90 del siglo pasado, comenzaron a conformarse grupos de varones al interior de las universidades, sobre todo, apoyando la causa feminista. Varones que comenzaron a preguntarse, entre otras cosas, pues su propia situación, ¿no? Dentro de la desigualdad, en relación con la dominación, con los poderes y sobre todo, pues en cuanto al uso, ¿verdad?, de privilegios frente a las mujeres, pero también sobre otras identidades sexogenéricas y sobre otros hombres. Asimismo, también entonces estudian desde sus inicios una cuestión que es bien interesante y que podemos pensar que persiste hasta ahora, ¿no? Que es el poco o casi nulo interés que la gran mayoría de los varones tendrían para discutir estas cuestiones. Este es un aspecto que por suerte está cambiando, ¿no? Que por suerte observamos ahora con todas las iniciativas, grupos de reflexión de hombres e incluso pues cuestiones como la creación de esta coordinación y la celebración de esta suerte de eventos. Bueno, vemos aquí alrededor de la noción de masculinidad, pues algunas nociones centrales que ustedes conocerán muy bien y que están ya por ahí entre, insisto, entre la vida académica y la esfera pública, ¿no? Nuevas masculinidades, androcentrismo, machismo, paternidades activas, heteronormatividad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos por favor a la diapositiva siguiente. Una cuestión importante y que es un buen punto de partida, pues es entender que el objeto y campo de estudios de las masculinidades no son no es el hombre ni los hombres, es decir, estos no son el objeto de estudio. Por una parte podemos pensar, bueno, que el hombre, ¿no? Como categoría universal, como el gran constructo, ¿no? De la modernidad, pues ya ha sido en verdad el objeto de estudio de la historia, de la filosofía, de la literatura y en general casi de todas las ciencias y disciplinas, ¿no? Pero bueno, entonces si el objeto de estudio de este campo no son los hombres, sí lo son entonces las relaciones y construcciones de género, sexualidad, corporalidad, que surgen de dos categorías que desde este punto de vista resultan siempre problemáticas, ¿no? Hombre, masculinidad, ¿no? Entonces se trabaja en torno a construcciones que son sociales, que son culturales, que son históricas, pero que entonces por ello mismo pueden cambiar, pueden sustituirse, pueden resignificarse, ¿no? Y también en otro extremo podemos ver cómo estas categorías en épocas y momentos incluso pueden llegar a ser pues, peligrosas y letales, ¿no? Pensemos en las guerras, pensemos en los genocidios, pensemos incluso quizá en el contexto que estaríamos viviendo de violencia e inseguridad en un país como el nuestro, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, de ahí surge una o más ideas de masculinidad, ¿no? Y estas etiquetas o categorías bajo las cuales todavía muchos hombres o algunos hombres buscarían autopercibirse, ¿no? Tanto en lo personal como en lo social. De ahí entonces observamos esos significantes, ¿no? Como virilidad, fuerza, hombría, potencia, que incluye por supuesto la potencia sexual, autocontrol, resistencia, todo ese tipo de variables que configuran eso que hoy conocemos y que estudiamos como la dominación masculina. Bueno, no me detendré demasiado en estas cuestiones, pero a lo mejor lo que sí vale la pena apuntar es cómo el campo de estudio de las masculinidades se configura sobre todo en términos de poder, de dominación y de inequidad. Y más específicamente, ¿no? En cuanto a determinados actos, ¿no? Y estrategias que se ponen en marcha desde instituciones, ¿no? Desde grupos jerárquicos de hombres, y cómo es que desde ahí se reinventa y soporta eso que conocemos como patriarcado. Entonces, bueno, ahora ha habido una serie de temáticas que ha ofrecido el campo de estudios de las masculinidades y que también encontramos por ahí en campañas, en proyectos,
y sobre todo me parece en la comunicación que se da en el mundo sociodigital, ¿no? Se habla, por ejemplo, pues, por mencionar algunos, que ahora en tiempo de pandemia ellos no usen tanto las mascarillas o las reglas de cuidado y, por ejemplo, que ellos no asistan regularmente al médico y por ende mueran antes que ellas, que antes que las mujeres, el hecho de que suelen reprimir los sentimientos, el hecho de que muchas veces castiguen a hombres cercanos por expresiones de sensibilidad y de afecto, algo que se piensa está en la dimensión de lo femenino. Igualmente también las masculinidades se interesan por eso que se llama la jaula patriarcal, ¿no? Que establece reglas muy duras para los hombres y que muchas veces los rompe, digamos, como sujetos desde que son muy pequeños. Es decir, todos estos temas son importantes, son temas, por supuesto, válidos, pero creo que es fundamental reconocer que para llegar a todo esto, ¿no? Para llegar a todas estas temáticas, la prioridad del estudio de las masculinidades debe ser un trabajo con las violencias y su relación con las violencias. De ahí entonces que por ello en esta charla nos concentramos en esta cuestión. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces me parece que hay que pensar a las violencias dentro de un continuo de género y de masculinidades, ¿no? Que va de lo micro a lo macro, ¿no? Y con esto ya nos situamos en ese contexto muy específico. Esto es, frente a los hechos, pues, apabullantes, podemos pensar de que no solamente esas violencias diarias al interior de las relaciones en la universidad se resisten a desaparecer, sino que incluso podemos pensar, incluso irían en aumento en tiempos recientes, como una respuesta quizá al ascenso de los feminismos y al propio tiempo de género que estaríamos viviendo desde el activismo, desde la protesta y desde los señalamientos que se están haciendo desde distintas esferas. Por ejemplo, desde las colectivas de estudiantes jóvenes, ¿no? Bueno, me parece que situándonos en la relación que establecen las violencias dentro de ese continuo, ¿no? Y que estaría como una base que subsiste en las relaciones universitarias, y apuntando entonces a la noción de violencia de género, bueno, me gustaría leer una máxima de Luis Bonino que me parece que otorga mucha claridad, ¿no? Luis Bonino, autor de las masculinidades y conocido por su aportación de los micromachismos, ¿no? Dice, la violencia de género no es un problema de las mujeres, sino un problema para ellas, ¿no? Es un problema del que sufren sus efectos, es un problema de una sociedad aún androcéntrica y patriarcal que las inferioriza y se resiste al cambio. Y finalmente, aquí está el giro más importante, es un problema de los hombres, ¿no? Que son quienes la ejercen para mantener ese orden de género, la toleran y la legitiman con mayor frecuencia. Bueno, entonces esto nos sitúa y nos propone algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hay demasiados hombres en la investigación en o sobre violencias de género en la universidad? ¿Por qué se sigue pensando entonces que no es un problema para investigar desde la experiencia y la subjetividad masculina? Se sigue pensando, pues es algo que compete a las mujeres, que es algo que tiene que ver con los centros que trabajan el feminismo, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, a grandes rasgos, ¿no? Las masculinidades de cara a las violencias en la educación, entonces buscan identificar y comprender esos factores, ¿no? De perpetración y victimización. Y de cómo es que algunos hombres, no todos por supuesto, justifican su uso todavía dentro de las estructuras patriarcales vigentes en la universidad. Vamos a la diapositiva siguiente, gracias. Bueno, entonces vale la pena detenernos también en una definición de ese concepto esencial, el patriarcado. Es decir, las masculinidades también trabajan contra este enemigo, digamos, no solo los estudios de género, no solo las perspectivas feministas, ¿no? Y para esto, bueno, voy a leer también una definición que me parece muy precisa del Diccionario de Estudios de Género y Feminismos, es una definición de Marta Fontella. Dice, en términos generales, puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la sociedad, interclase e intragénero, instaurado por varones quienes como grupo social y en forma colectiva o individual
oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva. Y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea por medios pacíficos o mediante el uso de violencia. Esto ya apunta trabajaremos un poquito más adelante las aportaciones que la perspectiva crítica de feminismo ha hecho en cuanto a nociones como sexismo, hostigamiento, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista de las masculinidades, el mantenimiento del patriarcado entonces opera a partir de algunos mecanismos, algunas estrategias centrales y cotidianas. Entonces encontramos, por ejemplo, una constante simplificación de las relaciones de poder, que esto lo podemos encontrar en expresiones como, bueno, no es para tanto, ¿no? Lo que les pasa, qué es lo que están pidiendo, ¿no? Si ya tienen igualdad aparente en todos los ámbitos. También opera, por ejemplo, a partir de algunos falsos universalismos, ¿no? Bueno, los jóvenes son así, los hombres son hombres, ¿no? Esto que se refieren en esa frase en inglés que es muy citada, la de boys will be boys, ¿no? O sea, no, los hombres son hombres, es decir, no hay posibilidad de cambio. Las diferencias ignoradas, cuando decimos, por ejemplo, bueno, ¿de qué se quejan? ¿No? Estas mujeres, esta juventud, no aguantan nada, son de la generación de cristal, ¿no? La idea de que lo masculino no se relaciona directamente con las violencias, ¿no? Cuando escuchamos decir, ¿por qué igualan ser hombre con violencia? Esto no es justo, ¿no? No todos los hombres somos violadores o maltratadores, ¿no? Y esto, sobre todo, bajo una idea común de que en verdad muy pocos hombres las practican y participan de ellas. Esto encontramos un poco en el pensamiento, en el imaginario social, ¿no? Quizá desde el punto de vista que voy a compartir hoy, podemos comenzar a pensar cómo es que en realidad estamos bastante dentro de las estructuras de violencia, por más que hagamos todo un trabajo para situarnos fuera de ellas, ¿no? Y finalmente también el siempre sentirse directamente, no todos por supuesto, pero a muchos varones directamente apelados, señalados, si es que se habla de masculinidades, si es que se habla de feminismos, ¿no? Sentir esto como un ataque frontal. Por supuesto, ninguna de estas teorías busca esta cuestión, ¿no? Por eso nos preguntamos, ¿verdad? La imagen que está en esta diapositiva, ese muerte al macho, podemos preguntar a quién le habla, ¿no? ¿Me está hablando a mí o a quién le está hablando este cartel, ¿no? Bueno, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, entonces, en una suerte de resumen de esta primera parte, en un breve vistazo al punto de vista de las masculinidades, ya más específicamente hacia las violencias, pues esto nos otorga quizá algunas conclusiones parciales, pero también creo que algunos puntos de vista interesantes, ¿no? Desde los cuales tenemos que comenzar a mirar estas relaciones y estas situaciones, ¿no? Pues la primera me parece que es que en verdad toda expresión de violencia está genderizada en su base, parte de marcas de género. Y que estas marcas de género son, evidentemente, constantemente y de forma repetida, son masculinas, ¿no? Y pues que quizá comenzar a plantear un cambio estructural en la universidad, pues implica pensar a las violencias dentro de ese continuo de masculinidades, que en realidad, y aquí es donde les digo que es a veces complicado situarse fuera de estas violencias, pues ese continuo va de lo micro, es decir, va de lo cotidiano, lo que a veces se llama también invisibilizado, que suele operar bajo normalización, hacia ese extremo macro, ¿no? Que incluye el acoso, el hostigamiento, el terror psicológico, el uso de la fuerza, el abuso, la violación, ¿no? Y con esto también pienso que nos podemos detener en algunas precisiones y en una distinción útil, ¿no? Comprender entonces, ¿no? A la violencia de género como una categoría mayor que es amplia, que es fundacional dentro del campo de los estudios de género, y que surge, por supuesto, en el seno de la lucha feminista y en contra de la violencia sexista, machista, sexual y doméstica. Y luego irnos a un nivel un tanto más específico, ¿no? Y tras el desarrollo de este campo de estudio, así como de políticas internacionales y, por ejemplo, de la entrada del término a las organizaciones mundiales como la de la ONU, pues aparece la noción violencia por motivos o razones de género.
la cual se puntualiza, de hecho, en sus expresiones pues más letales y más generalizadas, que es aquella que se ejerce en contra de las mujeres. Y esto, por supuesto, en una diversidad de planos. Ya no solamente en aquello que es directamente sexual, sino por el simple hecho de serlo, es decir, de ser mujer, ¿no? Y entonces con esto, bueno, sí, podemos pensar estas también cuestiones, estos lugares comunes que se suelen expresar, como, bueno, sí, los hombres mueren más, bueno, pero tenemos que pensar que mueren más porque de alguna manera ellos encarnan esta violencia que es masculina, ¿no? Pero bueno, y por supuesto responder que ellas cuando mueren, pues regularmente y en casos muy amplios lo suelen hacer por su género, por el hecho de ser. Así también, claro, otras identidades sexogenéricas. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿cómo comenzar a pensar desde las aportaciones del campo en las masculinidades en la educación? Bueno, pues voy a compartir ahora brevemente tres de sus nociones o tres de sus versiones que creo que son más operativas para seguir pensando a las violencias en la universidad. Bueno, la primera, por supuesto, y la más famosa, es la de masculinidad hegemónica, ¿no? Es, digamos, el constructo estrella, ¿no? Del campo, ¿no? El que más éxito y penetración ha tenido. Y mire, fíjense bien, qué interesante, ¿no? Surge allá en los años 80 en Australia, en estudios y proyectos en las high schools australianas, porque ahí lo que comenzó a verse es la existencia de múltiples jerarquías y una escalada de violencia, las cuales ya no comenzaban a explicarse por las consabidas visiones de la clase social, de la etnia, de la procedencia de estos estudiantes, ¿no? Sino sobre todo por cuestiones de género y expresiones de masculinidad. Entonces, una de las cuestiones esenciales de la masculinidad hegemónica comenzó a criticar la idea de que existiera un único rol masculino, ¿no? Y con esto abre la puerta para que comiencen a pensarse múltiples masculinidades, todas masculinidades que conviven bajo relaciones de poder, ¿no? Bueno, como concepto, Connell, ¿no? Lo configura a partir de esa noción gramsciana de hegemonía, que ustedes conocerán pues, por la teoría crítica, la teoría marxista, etcétera. Y bueno, que en términos generales, desde este punto de vista, pues habla de aquella que es la más aceptada en términos sociales y culturales, pero que además tiene una función que es la de legitimar al patriarcado. Y entonces trabaja con esos mecanismos de dominación, de control y, por supuesto, de violencia, ¿no? De este modo, entonces, ¿no? La hegemonía se refiere a una dinámica cultural mediante la que algunos grupos suelen reclamar y sostener esos puestos o estos lugares de mando, de liderazgo, de dominación, en sistemas que también desde el punto de vista de las masculinidades siempre son altamente jerárquicos. La estructura hegemónica entonces apunta a la manera en que operan esas relaciones de género. Vuelvo a insistir en espacios muy precisos. El de la educación es uno muy claro, ¿no? En las violencias y su relación con organizaciones criminales, por ejemplo, en la política, ¿no? En lugares muy estructurados, ¿no? Como los del mundo laboral, en las formas en las que la masculinidad se promueve, por ejemplo, en textos, en medios de comunicación, en textos ficcionales, en series, en películas, ¿no? En términos de su incidencia en la salud, ¿no? Tanto la de ellas como la de ellos, en su implicación en cuestiones económicas, en procesos bélicos, etcétera, y no me voy a detener mucho más en todos estos ejemplos. Sí, bueno, observamos aquí en la diapositiva, el éxito de este término, pues por supuesto ha saltado, como decíamos, al campo público. Hay muchos memes con perspectiva crítica y también humorística de género. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver, dice uno, arma mortal feminista. Dice uno, la diamantina rosa mata mi masculinidad hegemónica. Bueno, hay muchos memes y es interesante también ver lo que ahí se discute y lo que ahí se gestiona y se presenta. Bueno, entonces, bajo lugares comunes, eso que significa ser un verdadero hombre, quizá sería una de las exigencias de lo hegemónico, se establece mediante preceptos que condicionan y restringen vidas, ¿no? Y aquí apuntamos
a los varones o a las subjetividades que practiquen esta noción o esta idea hegemónica de masculinidad, ¿no? Por ejemplo, estableciendo requisitos de competitividad, el ejercicio constante de la fuerza, esos valores ligados a la valentía, ¿no? A la caballerosidad, el heroísmo, la paternalidad, una idea general de virilidad que penetra todas nuestras relaciones y relaciones culturales y profesionales, una noción cultural de acción de lo activo, ¿no? Que siempre se pone por encima de las demás, la exigencia de una práctica social de independencia, de una constante seguridad en sí mismos, ¿no? De autonomía, tanto emocional como económica, y también esas variables que siguen rodeando a esa noción de un hombre exitoso que tendrían que ver con el triunfo, con la riqueza, etc. Y finalmente también creo que podemos ver a la hegemonía como una suerte de política, ¿no? Que va renovando y que se va adaptando a los tiempos con mucha efectividad y que va renovando ideales, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el ahora, pues en jugadores de fútbol, en influencers, en cantantes de reggaetón, en youtubers, ¿no? Por ahí estarían quizá esas nuevas manifestaciones. Bueno, y si ahora propongo que nos detengamos entonces en cómo opera esta lógica dentro del continuo de violencias, por ejemplo, en dos versiones más o en dos operatividades más, ¿no? En las alianzas y las estrategias. Para esto nos vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues esas estrategias, ¿no? que acontecen bajo la lógica de las masculinidades han sido estudiadas desde otra versión teórica, la de los manhood acts, o actos de hombría en español, en donde ahí ese prefijo hood, ¿no? indica algo que se comparte, ¿no? pero también a una forma de asociación. Podemos pensar en la metáfora como de un barrio de hombres, ¿no? Bueno, en principio este punto de vista surge como una crítica muy directa al modelo de la hegemonía. Su autor principal, Michael Schwalbe, parte de una crítica de la idea de que puedan existir múltiples masculinidades. Pues para él esto convierte a ese complejo de género en una suerte de juego, ¿no? En algo que puede presentarse como una opción. También incluso replicando ese mecanismo de competencia que otorga la lógica de la masculinidad, pues hombres compitiendo por ser mejores versiones o peores versiones dentro de un complejo, ¿no? También desde este punto de vista, la noción de que puedan existir muchas masculinidades desvía el estudio y la labor de las masculinidades, que no son otros que los objetivos y los principios trazados por el feminismo, ¿no? Esto quiere decir, bueno, que acabar con el orden masculino de dominación, ¿no? O sea, es decir, no hay otro objetivo desde este punto de vista. Y la cuestión, piensa este autor, es no olvidar que más allá de los valores, ¿no? Los ideales, los sentidos de la masculinidad, y esta es una afirmación por supuesto fuerte, la masculinidad en todas las versiones conocidas hasta ahora, siempre va a significar opresión. Y esto pues abre un debate y un diálogo interesante, ¿no? También desde este punto de vista, la propuesta de que pueda haber estas masculinidades, por ejemplo, ahora se habla de masculinidades tóxicas frente a masculinidades positivas, pues también esconde, ¿no? Esconde el hecho de que esa categoría género siempre significa poder, jerarquías y reproducción de la inequidad. Por eso, bueno, este autor apunta muy alto, ¿no? Dice, él piensa que lo peor de la historia humana está ligado al género, ¿no? Y que la única solución existente para el extendido sufrimiento en la humanidad sería su erradicación. Piensa que sin el género masculino, esas cuestiones tan amplias como guerras, genocidios, y él específicamente se centra en el Holocausto, pues no habrían sucedido. Es decir, sin masculinidad no habría habido holocausto, ¿no? Prescindir de lo que culturalmente conocemos como hombre es entonces, como conclusión, la única solución para las violencias. Bueno, esto abre también, por supuesto, mucho debate y mucha incita, ¿no? a pensar mucho, pero bueno, quizá en términos más aterrizados y menos ambiciosos,
También hay que pensar que desde el punto de vista de los actos de hombría, a lo que se invita y a lo que se implica es a una constante autorreflexión sociológica y crítica. Pues entonces, porque estos actos finalmente refieren a cómo esos actores de la masculinidad, llevan a cabo en la vida diaria una infinidad de acciones, ¿no? Estas acciones son las que les otorgan, pues, pertenencia, ¿no? Sentido, son como una suerte de membresía para pertenecer a la categoría hombre. Y una vez entrando a esta categoría es desde donde se reclaman o reciben privilegios, ¿no? Y esto, por supuesto, puede ser de forma consciente o no consciente, explícita o más clara, o a veces no imperceptible, ¿no? Entonces, los actos de hombría se presentan, pues, como esas prácticas de género masculinas, que en realidad son una serie de estrategias, ¿no? Para crear al mundo una esencia creíble, ¿no? Y bueno, ya en términos también más específicos, esta esencia que se presenta funciona por lo menos a partir de 3 objetivos muy claros. Establecer una constante diferenciación en el mundo entre los hombres y las mujeres, sus esencias y sus capacidades, sus significados y sus posibilidades, ¿no? Una manifestación constante de control y también una insistencia constante, una resistencia constante a ser controlados. Y bueno, si vemos la diapositiva, esto se relaciona muy directamente con un meme que también circula ya por ahí desde hace tiempo, ¿no? Esta idea de que la masculinidad es algo que necesita tanta energía, a lo que hay que invertirle tantos valores, tantas estrategias, que bueno, que en realidad termina siendo algo muy frágil, algo que, como en la imagen, puede pincharse como un globo simplemente con un alfiler, o creo que en este caso es un clavo, ¿verdad? Bueno, eh, vamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otra de las versiones, entonces, de las teorías de las masculinidades. Si me esperan un segundo, voy a cerrar la puerta. Bueno, apunta entonces a lo que se llama male peer support, el apoyo entre pares masculinos. Esta versión mucho más aterrizada y específica de las masculinidades surge también en un contexto muy claro de violencia, surge por ahí a principios de la década de los 90 y hacia el año 2000, en campus universitarios de Estados Unidos, en donde comienza a haber un repunte altísimo de casos de violencia sexual, de abuso y de violación, ¿no? Hacia las mujeres, ¿no? Entonces, con esto, la teoría de los soportes masculinos parte de la pregunta en cuanto a qué es lo que hace que un hombre se convierta en un abusador, ¿no? Una pregunta que, por supuesto, no es sencilla. Entonces, bueno, por supuesto, retoma aquellos factores clásicos con los que se ha estudiado la violación, el abuso, ¿no? Por ejemplo, el estrés social y psicológico, el estatus socioeconómico, el lugar que el propio sistema de género le otorga a cada hombre, por ejemplo, contraponiendo divisiones muy marcadas entre hombres exitosos o hombres fracasados. Dentro de la educación apunta a cuestiones, a sistemas altamente jerarquizados, en donde cuestiones como lo que hoy conocemos como bullying operarían como una lógica que también provoca este tipo de subjetividades y de acciones, ¿no? Pero bueno, básicamente este punto de vista teórico se centra sobre todo en el papel que desempeñan los otros, ¿no? Los que podemos llamar esos compañeros de la masculinidad. Bueno, entonces el apoyo entre pares masculinos se refiere al apego que se conforma entre ellos, pero principalmente también a la serie de recursos que algunos hombres se proveen en términos de legitimar, de animar el abuso sobre las mujeres y sobre otras identidades sexogenéricas. Entonces, básicamente, trabaja entonces con 3 categorías, ¿no? Uno es el de la integración social que se lleva a cabo entre estos pares. Otro es todo lo que incluye esa información, materiales, recursos de soporte y también una suerte de configuración de estima, ¿verdad? Que se establece entre varones
que están cercanos, que citan o que promueven el abuso, la violación y en general una estructura sexista, pues como forma de vida y como forma de funcionamiento, ¿no? Con esto entonces, algunas de las conclusiones de estos estudios, pues habla de que formar parte de una red de amigos en los que las prácticas de masculinidad machistas, sexistas y violentas conforman un ambiente muy estructurado que va del humor y de los chistes sexistas y degradantes contra la mujer a historias incluso de abuso compartidas, pues incide directamente en el hecho de que un sujeto se convierta en un abusador. Y esto no solamente en los niveles más altos, sino incluso en lo cotidiano, ¿no? En un abusador psicológico, un abusador, pero bueno, también por supuesto llegando después a lo sexual. Entonces estos estudios demuestran que tener amigos abusadores incide directamente en esa autoconformación del maltratador, que está muy relacionada o está muy cercano a la manera en como que este sujeto se forja como hombre, ¿no? Bueno, pues bajo estas formas de asociación masculina se suelen otorgar esos modos simbólicos y prácticos de apoyo, que estarían bajo formas de guía, de consejos, de tácticas, ¿no? También una presión constante para que cada miembro de estos grupos, ¿no? Manifieste una sexualidad muy temprana, una sexualidad potente y una sexualidad, por supuesto, dominante y violenta, ¿no? Con esto entonces, pues, ser un agresor, aunque sea en potencia, ¿no? Les otorga legitimidad y respeto al interior de estos grupos, ¿no? Sobre todo, además, grupos que se encargan de identificar a los grupos de mujeres a su alrededor y a clasificarlos como mujeres sueltas, fáciles, disponibles, mujeres con baja autoestima. Esto se relaciona con algunos de los resultados del trabajo de campo que les voy a presentar un poco más adelante. Y bueno, podríamos pensar que esto estaría más o menos superado en la universidad del siglo XXI. Me parece que no es así. Llegaremos a esta parte también. Y bueno, hay una cuestión importante también que señala esta perspectiva, es cómo estas lógicas o estas formas no solamente operan de manera tan organizada o a veces tan visible. También podemos encontrar, creo, su replicación, por ejemplo, en un pacto de silencio, ¿verdad? Que se establece entre pares masculinos y que aplica a todas estas manifestaciones, ¿no? Esto apunta incluso al reírse o al quedarse callado frente a un chiste sexista y degradante que podamos encontrar en aulas, en relaciones laborales, incluso en encuentros sociales relacionados con nuestra vida universitaria y con nuestro quehacer universitario, ¿no? Y finalmente, y con eso cerramos con esta parte, también pensar que esas formas de violencia finalmente terminan beneficiando a todos los hombres, ¿no? Bueno, quiero hacer una breve referencia. De hecho, de estos casos, por desgracia, hay muchos, pero lo que acabo de comentar se relaciona muy directamente con estas expresiones que no dejan de suceder, ¿no? Un caso que se hizo muy famoso en 2016 es el de la manada en España. Estos 5 sujetos, pues con acceso a la educación, 2 de ellos son policías, uno es peluquero, creo recordar, con familias, digamos, establecidas, es decir, con una estructura familiar de soporte, con acceso a los bienes de lo social, de lo educativo, de la formación, pues organizan una violación grupal, la ensayan en momentos anteriores, esto aconteció en las fiestas de los Sanfermines ahí en Navarra, graban el acto con sus celulares y luego lo comparten en redes sociales y de alguna manera pensando en estas lecturas teóricas que hemos hecho, pues sabiendo que este acto no iba a recibir el castigo más grande. Tan es así, ¿no? Que el Tribunal de Navarra consideró que solamente había habido abuso y no violación, además de las pruebas directas, de las propias grabaciones, ¿no? Y de todo el trabajo que se hace. Y es solamente gracias al activismo feminista mundial que el caso se retoma y entonces ya reciben una condena por violación.
Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Llegamos entonces ahora a la segunda parte de la presentación. Estoy viendo el tiempo, así que vamos a ver que nos dé tiempo de entrar a todo. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos concebir una microfísica sexista dentro de la universidad, en donde además se activa una necesaria labor política de nombrar, de ponerle nombre a esas acciones que acontecen en lo más cotidiano, ¿no? Bueno, pues brevemente, el sexismo en la universidad surge de una perspectiva feminista que estudia las violencias en las instituciones de educación superior. En una descripción muy breve, pues refiere a las formas de violencia que acontecen en esas relaciones diarias, muchas veces amparadas bajo costumbres, bajo rituales, y tanto en las relaciones formales o informales de la experiencia educativa, ¿no? Bueno, algunos nombres que han recibido, pues, insisto, son normalizadas, naturalizadas, cotidianas, imperceptibles. Bueno, desde este punto de vista de investigación feminista, pues es, por ejemplo, muy importante precisar en algunos de estos significados. Por ejemplo, distinguir más claramente el machismo, la misoginia y el sexismo, ¿no? Para autoras como Araceli Mingo y Hortensia Moreno, la misoginia apunta a una inferiorización de las mujeres que responde más como a una mitología, como a un espacio cultural mucho más amplio. Y en cambio el sexismo es operativo, ¿no? Es consciente y desde ahí impone esa supuesta supremacía masculina y cumple con la función muy clara y muy palpable de mantener un orden de género masculino al interior de las relaciones en la educación, ¿no? Este sexismo, hay que decirlo, se ejerce con violencias y trabaja con una serie de dispositivos muy amplios, ¿no? Verbales, retóricos, pedagógicos, legales, académicos, ¿no? Y apunta entonces a expresiones que muchas veces se hacen pasar por inofensivas, por simples, pero que en realidad, si las vemos con más detenimiento, ¿no? Pues son cuestiones muy complejas e insidiosas, y esto nos lleva al ejemplo al que quiero llegar al final, que es el del chiste sexista en las aulas. Bueno, entonces con esto precisamos, entonces vale la pena precisar la noción de hostigamiento, ¿no? Que a veces usamos ya de manera un poco acrítica o desproblematizada, ¿no? Bueno, pues el hostigamiento constituye muy probablemente la práctica más destacada de esta estructura sexista al interior de la universidad. De acuerdo con el glosario para la igualdad en mujeres, pues abarca comportamientos verbales, ¿sí? El hostigamiento no solo es físico y sexual, que resultan ofensivos, incómodos, humillantes y que suelen negarle a las personas dignidad y respeto. Para autoras como Larral y Ugalde, ¿no? Precisan acciones que van dirigidas a manipular, ¿no? A coaccionar, a chantajear sexualmente. Y aquí el hostigamiento se solapa con la noción de acoso sexual. Pero bueno, entonces en esta actividad interesada en en nombrar y precisar las cosas, podemos pensar que finalmente cualquier forma de hostigamiento es siempre una sexualización. Es decir, hay siempre una base de violencia sexual en cualquier forma de hostigamiento, incluso aquella que pueda parecer más inofensiva, ¿no? Bueno, pues esta violencia, cabe decirlo, no solamente es gráfica, o sea, no solamente de representación, o erótica o festiva, por ejemplo, en los chistes con contenido degradante sexual, sino que cumplen con esa función que básicamente, aunque sus efectos y sus huellas y sus consecuencias obviamente no sean las mismas, pero que cumplen con la misma función que el abuso sexual y que la violación, ¿no? Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Sin duda, una aportación importante. Sí, continuamos con la siguiente diapositiva. Gracias, sí. Una aportación muy importante en términos de mirar esa operatividad de la violencia en el nivel micro ha sido la de los micromachismos de Luis Bonino, ¿no? En sus definiciones iniciales, Bonino piensa que estas expresiones micromachistas son esas armas, esos trucos, ¿no? Tretas y trampas más frecuentes que los varones utilizan actualmente para ejercer su autoridad, ¿no? Para Bonino, entonces, el acto de ponerles un nombre y hacerlas visibles
pues resulta, es un acto muy necesario, es un acto que tiene que acometerse, ¿no? Rita Segato también ha dicho recientemente en una de las varias conferencias que por suerte da a lo largo del mundo y tiene una vida digital muy intensa, ha dicho, bueno, que ese ponerle nombre a las cosas, ¿no? Constituye ya una forma de política, constituye ya una forma de cambio, porque dice Segato, los nombres son poderosos. Bueno, pues en esta línea trabajaría quizá esta microfísica sexista que estamos proponiendo, ¿no? Bueno, un repaso rápido. Bonino comienza a clasificar estas expresiones cotidianas, por ejemplo, en utilitarios, ¿no? Ahí en donde la función es que el hombre evite sus responsabilidades, son también, son un dejar de hacer y delegar funciones, sobre todo las mujeres. Estos, por supuesto, se presentan con mucha claridad en lo doméstico, pero también en otros espacios en los que se suele abusar de esas supuestas capacidades femeninas, ¿no? Pensar que la mujer es más, está mejor preparada y su naturaleza implica el cuidado, lo afectivo, que la mujer tiene una natural disposición para el servicio, para la limpieza, para servir cafés, etcétera, ¿no? Lo segundo serían los encubiertos, cuya efectividad radica en lo insidiosos, ¿no? Y lo sutiles que son, ¿no? Su objetivo es mantener entonces el dominio y posición desde lo que se define como unas verdades masculinas. Siempre trabajan en la órbita de coartar a la mujer, de orillarla a hacer lo que ella no quiere hacer o no debería hacer. Incluyen el silencio, el aislamiento, el uso de un mal humor manipulativo y incluso también usos muy específicos de la comunicación. Una comunicación defensiva, ofensiva, engaños, mentiras, paternalismo, culpabilización, infantilización. Tenemos después aquellos que son de crisis, que son muy interesantes, porque son los que se activarían, ¿no? En el momento en que el orden masculino se ve amenazado, ya sea en lo cotidiano o en procesos más amplios. Esto sin duda lo podemos ver con enorme fuerza con el ascenso de los feminismos y esa denuncia que se está haciendo desde las colectivas de las jóvenes de esas estructuras sexistas y de estas violencias que operan en las relaciones cotidianas en la universidad. Bueno, ¿cuál es la finalidad de los micromachismos de crisis, no? Pues mantener un status quo, ¿no? Y se activan cuando el varón cree que está perdiendo el control, beneficios o estatus. Incluyen estrategias, ¿no? El hipercontrol, pseudoapoyo, resistencia pasiva, una crítica constante a lo que se pensaría son estilos femeninos, promesas, pretextos, etc. Encontramos ahora también los coercitivos, ¿no? Que llevan un uso de la fuerza moral y psíquica, incluyen formas de economía para doblegar, limitan libertades, expolian pensamientos, restringen decisiones, etc. Me voy a detener aquí para que nos dé tiempo de entrar al trabajo de campo en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que les comparto aquí son ejemplos de este año, son el resultado de trabajo de campo que estamos realizando con mi equipo aquí en la universidad, pero también a la enorme ayuda y punto de vista de las estudiantes feministas del taller de orientación educativa 2, que están trabajando con proyectos de acción comunitaria y observando problemáticas muy vigentes y muy específicas en la universidad, ¿no? Bueno, tenemos una batería de resultados muy amplia. Hemos comenzado con una organización. Tenemos, por ejemplo, algunos casos, y insisto, más de microfísica sexista, porque me parece que estos ya superan esa definición inicial de Bonino de los micromachismos, y a partir del sexismo, del hostigamiento, y desde un punto de vista más amplio, pueden comenzar a reorganizarse y, sobre todo, a nombrarse desde otros ámbitos, ¿no? Tenemos comentarios sexistas basados en estereotipos, ¿no? Como que las mujeres de pedagogía son mientras me caso. Comentarios sexistas académicos, como el hecho de que los grandes pedagogos son siempre hombres. Una insistencia en la separación de esferas. Ellas decoran mejor y tienen mejor letra. Ellos comprenden y explican mejor la teoría. Que comentarios de docentes
Recuerden que todos estos apuntan a ejemplos observados y analizados en el espacio del aula, sobre todo, que ellas deben completar su formación de maestras aprendiendo a lavar, cocinar, cuidar niños y llevar una casa. Me parece que esto demuestra que no hemos superado aquella separación de esferas del siglo XIX, ¿verdad? Seguimos muy cercanamente de esta cuestión. Tenemos otros de organización y de crisis, ¿no? Y de soporte entre varones, y con esto vamos anudando las propuestas teóricas que hicimos. Disculpen. Por ejemplo, de un rechazo organizado de los activismos y protestas feministas. Una negación organizada e incluso también institucional de las estructuras de violencia sexista. Esos lugares comunes que vimos como ejemplo antes, que se siguen repitiendo, ese no es para tanto, no todos somos violadores, los hombres también sufrimos violencia, un uso generalizado de nociones como feminazis, acompañado de nociones como, bueno, es que esas no son formas, ¿no? No son formas de hacer las cosas, no son formas de practicar el activismo y de practicar la protesta, ¿no? En mujeres también que niegan las estructuras de violencia y que se refieren a las estudiantes jóvenes como, bueno, no aguantan nada, son de la generación de cristal, ¿no? Reforzamiento de pactos y grupos de camaradería entre hombres, en donde suele haber este requisito de violencia sexual como un requisito para pertenecer, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos, como pueden ver, muchos casos, ¿no? Actos de hombría en las relaciones educativas. Por ejemplo, el más señalado ha sido en el trabajo de campo que hicieron las alumnas, interrumpir a las mujeres, pues ellos siempre tienen una mejor idea o comunican mejor lo que una mujer quiere decir. Se suele iniciar con frases, bueno, lo que la compañera quiso decir es, ¿no? Evasión de responsabilidades académicas o sociales por esa naturaleza masculina que se siguen defendiendo. Bueno, es que los hombres no somos tan ordenados, los hombres no somos tan limpios. En un intento siempre organizado, insistente, de dirigir y controlar las asambleas estudiantiles. Una apropiación muy evidente de las ideas de las compañeras en trabajos, en asambleas, en exposiciones. Tenemos el caso de una enorme replicación de la violencia digital, por ejemplo, un uso amplio de memes muy sexistas, ¿no? El uso de imágenes en grupos públicos de mujeres desnudas, algunas también de compañeras que son extraídas mediante métodos de extorsión, una clasificación insistente y muy orquestada por medio de concursos que se hacen en estos grupos de las estudiantes, de una clasificación de las mujeres como chicas serias frente a chicas fáciles, ¿no? Y bueno, muchos casos de violencia sexual y hostigamiento más claros, ¿no? Tenemos casos fuertes, ¿no? En donde algunas de los mecanismos de amenaza han sido, bueno, si le cuentas a alguien podría salir herida, pasarle algo a tu familia, si me dejas me mato, ¿no? Si me terminas publico las fotos íntimas que me has enviado, estás loca, eres una celosa, etcétera, etcétera. También señalar desde otros ámbitos a las estudiantes de pedagogía como presas fáciles, ¿no? Varones que hacen referencias en cuanto a que si una profesora tiene un humor duro, pues estos varones estudiantes sugieren que ellos pueden hacerles un favorcito, ¿no? Para ablandarles el carácter. Una práctica organizada de tocamientos en las aglomeraciones, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, una práctica constante de miradas lascivas, un uso y abuso de chistes sexistas dentro y fuera de las aulas. Y esto nos lleva al ejemplo en el que quisiera aterrizar. Con esto ya vamos terminando, ¿no? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, pues entonces, el chiste sexista, que insistimos, se ampara en la idea de que es un bien cultural, que está basado en el humor mexicano, se presenta como algo picante o como algo subido de tono que algunos sujetos se podrían permitir, pues en realidad constituye una herramienta muy efectiva, ¿verdad? A la luz de todo esto que hemos ido comentando, ¿no? En la UNAM tenemos un caso, por desgracia, muy desagradable, ¿no? En 2020, un profesor en su clase digital, una persona que tenía una conocida trayectoria y reconocida trayectoria, incluso generacional, de violencia sexista, bueno, pues fue grabado en la clase, ¿no? Y bueno, lo que se puede ver en el video que se hizo público, ¿no? El profesor aprovecha el espacio de la clase para hacer una clasificación de aquello que en sus tiempos
de cómo clasificaban a las compañeras, bueno, las llaman niñas, ¿no? En sus épocas. Entonces habla, por ejemplo, de la mufla de oro, que era la que tenía más novios y era la más ardiente de todas. Pero me parece que el caso más complejo y más terrible, ¿no? Es cuando se refiere a esa niña que con unos golpes aflojaba como las bolsas de hielo, ¿no? Este comentario viene precedido de una pregunta hacia los varones de la clase, preguntándoles, ¿ellos cómo le hacen para que ellas aflojen? ¿No? Ellos cómo le hacen para aflojar las bolsas de hielo, refiriéndose, por supuesto, a las compañeras. Bueno, me parece que este caso nos permite entonces pensar cómo entonces el chiste sexista como dentro de un circuito. Es decir, si lo vemos como micromachismo, pues es utilitario, ¿no? Porque le está recordando a la mujer, a las mujeres dentro del aula, pues que ellas, más allá de cualquier cosa, son sexualidad, ¿no? Son carne, por lo tanto son presas, ¿no? Son presas para los hombres. En su carácter de ese subgénero que es el chiste, pues se hace pasar por inofensivo, entonces se encubre, ¿no? Dentro de la tradición del humor. Tiene una práctica coercitiva, y esto es, por supuesto, lo más grave, ¿no? Es decir, le están recordando a la mujer que la violencia que todo hombre posee como poder inherente al uso de la fuerza, pues que está ahí presente, ¿no? Que puede utilizarse en cualquier momento, ¿no? Y que esta violencia puede ir desde unos golpecitos hasta una cuestión, por supuesto, mucho más grave. Y creo que también lo podemos ver como una expresión de crisis, ¿no? Seguramente tiene que ver este tipo de comentario, que cuando uno ve el video, esta persona lo hace con mucha, eh, sabiendo, digamos, con mucha conciencia lo que está haciendo y el uso que le está dando a este chiste sexista, ¿no? Seguramente es una respuesta al ambiente actual de género y al ascenso de los feminismos en la universidad, al cuestionamiento de las violencias y a las acciones de las colectivas, etcétera, ¿no? Y bueno, me parece que podemos concebir a este chiste dentro del espacio del aula, pues como una apología de la violación, como una apología del abuso, una apología que se demuestra cuando además este docente mira a los alumnos y les pregunta, ¿ustedes cómo le hacen? ¿No? Es decir, hay ahí una construcción que anuda además estas distintas puntos de vista que hemos visto, ¿no? Los actos de hombría, el soporte entre pares masculinos, incluye todas esas mecanismos del hostigamiento que son discursivos, que son retóricos, que son kinésicos, que son corporales, ¿no? Hay mucho cinismo en el performance que se lleva a cabo a la hora que se comparte estos ejemplos o estos chistes sexistas, ¿no? Bueno, me parece que con esto podemos finalizar. Tenemos ahí en el centro de este circuito sexista un ejemplo también muy desagradable de un chiste que hizo el presidente de Chile, Piñera, y que también se hizo muy viral y que se ha leído, ¿no? Desde muchas de estas categorías que hoy compartimos. Bueno, pues me voy a detener aquí. Muchas gracias. Vamos, si les parece, a continuar entonces con una sesión de conversación, de debate, de preguntas, y en el que podamos seguir y continuar con estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presentación.